Adeyacuele, Adeyacuele. Una necesidad que tenemos todos los cubanos y cubanas y todos los hombres y mujeres del mundo, que es recordar lo vivido y que sirva de fundamento para que generaciones futuras no olviden de dónde salimos, dónde estamos y hacia dónde iremos. Nancy, el día que a mí me llamó para decirme que querían hacerle un homenaje póstumo a Rogelio y que querían ver si yo podía participar en esa entrevista y demás, yo le dije, la persona más indicada para hablar de Rogelio Martínez Furé hoy es Nancy Morejón. ¿Por qué Nancy Morejón? Porque cada vez que yo hablaba con Rogelio, no había una mañana que yo hablara con Rogelio, que Rogelio no me dijera Nancy, y Nancy me llamó, y Nancy, y siempre era Nancy. Y me di cuenta del amor que él sentía por Nancy Morejón. Y después me di cuenta perfectamente cuando, escribiendo un libro, él me relata de su vida y cómo en cada momento importante de la vida de Rogelio estaba Nancy. Es decir, si te habla de Soyinka, ¿cuándo conoció a Soyinka aquí? Te habla de Nancy. Si te habla del Espendrún, ¿cuándo se hicieron el Espendrún? Ellos fueron los primeros. Si te habla de Maca, hablando él, bueno, Maca con Furé dice, fui a Angola, invitado por la Unión de Escritores Angolanos, y allí fui con Nancy, y ahí escuché por primera vez la palabra Maca, y por ahí yo dije, yo tengo que hacer un programa sobre esto. Es decir, en la vida cultural, intelectual, él siempre estaba presente. Hay una etapa, Rogelio era un tipo de fundación, creaba el Sábado de la Rumba, el Tío Macoto, y entonces el folclórico nacional, y él me empieza a hablar de la década del 60, y yo le decía, ¿era una organización lo de ustedes? Me dijo, no. No. ¿Cómo tú denominas esa asociación de ustedes? Dice, amigos. Digo, amigos, sí. ¿Quiénes la integraban? Fundamentalmente, Nancy Morejón, Eugenio, fundamentalmente. Fulleda también estaba, o Fulleda se incorporó, Miguel también. Habían 4 o 5 que empezaron a desarrollar todo un movimiento sobre el tema de la cultura en general, no solamente del tema africano, porque ojo, Rogelio no era solamente el tema africano. Y entonces yo le dije, Nancy es la que tiene la palabra, la batuta. Nancy. No, mira, te agradezco mucho tus palabras, porque sé que son sinceras. Y esta conversación, de hecho, para nosotros es una prueba, porque estamos admitiendo que Rogelio Martínez Furé murió un 10 de octubre de 2022. Ya de hecho es un desgarramiento que tú y yo hablemos sobre eso, porque realmente él formaba parte del cotidiano nuestro. No había día, sobre todo en este último año, el otro año que pasó, a pesar de la COVID y de tantas cosas. Rogelio formaba parte del imaginario nuestro, de mi juventud y de todo lo que vino después.
No por casualidad, yo estuve tan cercana a él y trabajábamos juntos en sus traducciones. Es muy importante esa etapa cuando él ya empezó a concebir la difusión de la mejor literatura africana, que son varias, en lengua española. Pero Rogelio tenía una vocación, un afán de tantas cosas. Y por esa vía, la traducción fue como decirte un imán para nuestras conversaciones, pero no solamente eso. Porque Rogelio era un folclorista, un africanista, un compositor, un teatrista, ¿por qué no? Porque toda una zona del teatro popular cubano le debe extraordinariamente a Rogelio Martínez Furé, más allá de que hubiese fundado a inicios de los años 60 el clásico Conjunto Folclórico Nacional. Pero él tenía tantas vertientes, tantas cosas, tenía teorías tan avanzadas, tan inusitadas de la cultura popular. Y en eso yo quería detenerme nada más en el hecho de que Furé es como un regalo de la tradición oral a la cultura cubana. ¿Por qué te digo esto? Porque independientemente que era un amigo del libro, era un bibliófilo, era alguien que viniendo de la tradición oral, utilizándolo, era un intelectual de una dimensión extraordinaria. No por azar fue reconocido su talento, su trayectoria y su obra a través de premios como el Premio Nacional de Literatura, el honoris causa del Instituto Superior de Arte y todo lo que sabemos y todo lo que está escrito. Rogelio tenía el don del oído, tenía el don de la percepción y siempre trataba de descubrir lo que no sabemos, lo que no conocemos. Y lo mismo, él se adentraba en la recopilación de tantos datos de la historia folclórica de Cuba, como de, por ejemplo, cantos muy importantes que descubrió de la etapa de la reconcentración de Weyler. Nadie asocia a Rogelio Martínez Furé a esa etapa, que es un episodio de la historia de Cuba. Él recopiló una serie de canciones. Lo único que yo lamento, porque sé que tú estabas al tanto, es que no le dio tiempo. El tiempo se fue por encima de él y no pudo grabar un disco que estábamos ideando y que estábamos imaginando junto con Lilian Vázquez, era la viuda de Sergio Vitier. Estábamos madurando aquello, madurando. Entonces las veces que hablé siempre yo por teléfono con él tenía el buen gusto de cantar una canción de un tema que compusiera él o que él le hubiera puesto música a un texto como algunos de Nicolás Guillén, bellísimos. Es decir, en él había una calidad humana
que te digo ahora con conocimiento de causa, con una gran sinceridad. Rogelio era una suerte de genio que tuvo esta cultura, que no se encerró en ella porque era alguien que lo mismo cantaba un canto que había recogido en Matanzas, su ciudad natal, sobre los episodios de la reconcentración de Weyler, que podía cantarte las canciones medievales españolas de tiempos anteriores a 1492, fecha que todos conocemos porque es la fecha en que aparece en nuestra historia Cristóbal Colón. Y lo cantaba además en español antiguo. Sí. Era alguien que incluso ya en la desventaja que padeció por su salud, por el estado de su salud, Rogelio nunca lo vi amargado, Rogelio nunca tenía un mal humor que le correspondía porque había perdido la visión. Él echó sus ojos en todas estas investigaciones, en sus lecturas, en su escritura, en sus traducciones. Sin embargo, nunca, y nosotros estábamos en el cotidiano de Rogelio Martínez Furé. Rogelio Martínez Furé nunca lo vi hablar mal de nadie, ni quejarse de lo que no hay que quejarse. Rogelio Martínez Furé siempre tenía una palabra hermosa. Rogelio Martínez Furé siempre tenía un canto a mano para cantártelo espontáneamente sin que tú se lo pidieras. Era lo más bonito de eso. Él hacía esas cosas verdaderamente con una gran espontaneidad. Osunduro madubule duruganga la bosum. Osunduro madubule duruganga la bosum. Yo me atreví al cabo de los años a compilar algunos de los textos que escribí sobre él a propósito de algunas premiaciones y publiqué, gracias de verdad al Proyecto Sur de aquí de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, publiqué un libro, un cuaderno que se llamó Rogelio Martínez Furé, juglar o griot. Juglar es el término con el que conocemos la tradición oral de las formas poéticas de la España del siglo de oro para acá. Y griot es un término que él descubrió en relación con varias culturas africanas, porque igual que España no es una sola cultura, hay una diversidad de culturas españolas a las que pertenecemos nosotros. En el caso de África la cosa es mucho más compleja, porque no hay una sola África. Hay una diversidad cultural de África. Y en sus ires y venires, Rogelio descubrió ese término, griot, que es lo que es un juglar para los grandes poetas del siglo de oro español. Y entonces yo escribí ese cuaderno, que él me agradeció muchísimo, y realmente nosotros teníamos una fraternidad. Era algo que yo le contaba una cosa y él me contaba otra. Era un hombre también que con ese gran oído del que hablé tenía una especial sensibilidad para toda la lexicografía, vamos a decir así, el habla popular, porque una lengua se divide en dos, la lengua escrita y la lengua hablada, el habla. Usted puede ser, como somos nosotros, hispanoparlante, pero hay un tono y algo de la vida cotidiana, de la calle, que está por aquí y por allá, que solo es dado reconocer y recoger por los narradores, los novelistas, los cuentistas. Usted para hacer hablar un personaje no puede ponerlo a hablar. Si está la acción en el 2020 o en el 2021, ese personaje no puede hablar como si estuviera en 1900. Tiene que hablar con esa habla nuestra, que no es la misma en La Habana que en Santiago de Cuba. Entonces Rogelio tenía una percepción y un oído para todo eso, para el proverbio y para el dicharacho, que cabe también entre nosotros. De más está decir y hablar de todo su don para la música. Yo lo recuerdo, lo digo aquí, no lo digo por vanidad, porque en este momento
estamos nosotros muy emocionados, no le podemos dar cabida a la vanidad, no cabe la vanidad aquí. Pero yo pude presenciar, y tú también, aquí en el despacho de Nicolás Guillén, entrar Rogelio, tal, y cantarle a Nicolás algunos de los poemas de Nicolás Guillén, como No, La vida empieza a correr. No, con relación a eso que tú estás hablando ahora, de cuando él venía aquí, yo quería hacerte una pregunta, porque él me cuenta, yo le pregunto a él, ¿cómo se inician tus vínculos con la UNIAC? Y él me dice, se ríe, me dice, cuando fundamos el Conjunto Folclórico Nacional, había oposición, teníamos nuestros enemigos, pero aquí, en la sección de música de la UNIAC, que la dirigía... Harold. No, en aquel momento, te estoy hablando de la década del 60, el fundador del teatro... Ramiro Guerra. Ramiro Guerra. Ramiro Guerra. Dice que Ramiro. Entonces aquí lo acogieron mucho. Y entonces él me cuenta, yo fui fundador de la UNIAC, porque Nicolás me veía cuando yo venía aquí, quería preguntarte, él me habla de las galerías de la UNIAC, que eran, me imagino que estos espacios. Ahí yo me ponía a traducir la poesía africana y a escribir. Y Nicolás siempre pasaba y me miraba, y un día me pidió que le tradujera un libro del francés al español. Y yo le dije, sí, como no, encantado. Pero me contó que antes de eso, cuando se constituye la UNIAC, Nicolás le envió un telegrama pidiéndole que ingresara a ser miembro de la UNIAC. Dice, lo guardo entre mis tesoros. ¿Tú te imaginas que Nicolás, el poeta nacional, me pida que yo le escriba, que yo le haga, que yo sea miembro de la Unión, de la Unión? Él siempre decía de la Unión, de la Unión de Escritores. Nosotros decíamos la Unión. Así. Nosotros no decíamos la UNIAC. Y entonces me fue detallando espacios fundamentales de aquí, de la UNIAC. Con lo que tú decías de su saber, yo pienso que... Era un sabio. Esa es la palabra. Esa es la palabra para definirlo a él. En términos de la africanía, después de Fernando Ortiz, él. No hay otro. Para mí el africanista mayor de esta época se llama Rogelio Martínez Furé, después de Fernando. Y abarcó, tuvo la oportunidad de viajar a África, que Fernando no pudo viajar a África. De viajar aparte de todo el mundo, porque lo mismo te viajó por África, varios países africanos que te viajó por España. Dominaba una de las cosas que tú hablabas del lenguaje. Siempre te hablaba algo de Yorubá, te decía algo en Congo, y el término lucumí lo utilizaba mucho. Y Agustín, como tú le llamabas a él, él siempre lo conocí, que se llamaba Agustín por ti. Esa obra de la que tú hablabas, del disco, de la música, entre las últimas cosas que yo pude hablar con él, ya casi en su término de agonía, tú andabas por París, yo te llamé en el proceso del final, y le dije, Nancy me dijo, ya él estaba perdiendo un poco la noción, le dije, Nancy me dijo que te dijera que había escuchado música brasileña. Me dijo, sí, es el disco que estamos haciendo, sí, eso. Nunca se me olvida eso. Fue una semana antes de Rogelio fallecer. Y habría que decir muchas cosas, muchas cosas de las que tú fuiste testigo. Por eso yo tenía tanto interés en que tú participaras en esto. Y tú más que nadie conoces también los vínculos, porque si hubo vínculo entre Nancy Morejón y Rogelio Martínez Furé, también hubo vínculo muy estrecho entre Nancy Morejón de Nicolás Guillén. Yo diría también, no, de Nicolás Guillén en Cuba no se puede hablar sin hablar con Nancy Morejón. Cuando tú hablabas de las posibilidades que tuvo Rogelio Martínez Furé de visitar África, eso es sumamente importante, incluso más allá del hecho de que él había fundado el Conjunto Folclórico Nacional, que hizo giras por el mundo entero y por supuesto por países africanos. En 1987 nos invitaron y fuimos los dos
a un congreso contra el apartheid. Estaba la lucha contra el apartheid muy tremenda, Mandela preso todavía en la cárcel de Robben, en Cape Town, y fuimos al Congo. Y en verdad no tenemos ningún problema porque la primera característica fue que no necesitamos traductor. Allí la gente estaba Claudio García Agüero de embajador y nosotros, él hablaba francés, hablábamos francés y sin problema ninguno. Entonces ya Rogelio llegaba en ese año, en esa época, era una personalidad. Ellos lo conocían y pasaron dos cosas muy simpáticas. Él estaba recopilando uno de sus tantos diwanés, porque el primer tomo de poesía de Yoruba, que así se llamó, de poesía anónima africana, apareció en el 63, en Ediciones del Puente. Y después aparecieron muchas otras. Él fue enriqueciendo aquello que se... Entonces estábamos los dos conversando con un grupo de escritores en una recepción, esas cosas que ocurren. Y de pronto había 2 o 3 escritores y de pronto tuvimos que empezar a hablar inglés porque eran surafricanos. Y él decía, yo estoy buscando desesperadamente poemas de Willy Cosicili, que es un poeta africano que yo estoy... Y Willy callaba así chiquitico y de pronto le dice Willy, soy yo. Y entonces él estaba delante de una de las personas que estaba buscando, que estaba verdaderamente en un exilio determinado, pero ocurrió. Y fue tan bonito. Después yo fui muy amiga de Willy y yo creo que ellos en verdad nunca se vieron. Debo precisar que esta historia ocurrió no exactamente donde yo dije, porque Willy no podía entrar a Sudáfrica, sino en el Congo. Entonces, Rogelio tiene connotaciones inesperadas, inusitadas, que nadie puede imaginar. Un sentido del humor muy criollo, como él pregonaba. Esa cosa que no se puede perder, porque en ese sentido del humor de los cubanos hay esa identidad nuestra, que es cubana, es caribeña y es latinoamericana, con las marcas fundamentales del componente africano que vino a través de las aguas, como en los barcos negreros, y a través de un sistema aún deplorable, todavía deplorable, que es la esclavitud humana. Hoy en día hablamos y decimos el tráfico de personas. Eso fue lo que empezó con los africanos. El término hoy se dice que si hay niños que ponen a trabajar, que los explotan, etcétera, etcétera. Rogelio era muy sensible, estaba siempre a la caza de cosas de ese tipo. Es decir, él tenía un sentido del deber, un sentido del decoro ciudadano. Y utilizo un término que no está de moda, pero fue el término que siempre Nicolás Guillén me enseñó. Pero yo quería precisar algo, y es que yo nunca yo no fundé la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, yo estaba alfabetizando y estaba tratando de terminar el bachillerato porque yo soy un poquito más joven. Quiere decir que yo vengo a la Unión de Escritores mucho tiempo después, pero ya Rogelio para entonces era alguien que estaba y que andaba en estos lares, y por eso yo en algún trabajo que escribí lo reconocía como un maestro, porque yo descubrí muchas cosas que la universidad no me dio, porque la universidad no puede darlo todo. No. Él me dio ese mundo de la calle, de la tradición oral, no siempre además en términos religiosos, porque a veces malinterpretamos y pensamos que todo se reduce a la religión, y no es así. Aunque la religión es la fuente primera, la más importante, no es la única. Hay otras muchas formas en donde aparece ese componente con el que él trabajó, sobre el que volvió. Porque hablamos de don Fernando Ortiz, ¿verdad? ¿Quién puede negar? Le decíamos el tercer descubridor, ¿verdad? Pero Rogelio Martínez Furé, en pleno siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, se constituyó en uno de los grandes eruditos del conocimiento de las culturas africanas, las diversas, porque él decía, yo tengo que diferenciar el Congo de Nigeria. Y los congos eran un aporte que está más en la música popular cubana y en los instrumentos de la música popular cubana
que en Nigeria, en donde están los tambores batá, es decir, donde está Nigeria, que es otro centro importante para el mundo yoruba y el mundo de la religión cubana. Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo con Rogelio conversando, porque estas cosas no eran cosas que nosotros, que yo estudiara o que aprendiera en una conferencia. No, eso era aquí en una esquina, entrando a un sitio, saliendo, entrando por aquí o no entrando por aquí. Él me enseñó y me dijo, mira, el término mambí, tan importante para la historia de Cuba, dice, esa es una palabra conga. Lo escuchaban los españoles de los insurrectos y así nos llamaron el ejército mambí, los mambises, es una palabra conga. Y él me lo demostró. Yo desafortunadamente no tengo los papeles conmigo ni nada de lo que él me mostró y me demostró a mí. Pero son esos pequeños detalles que hacen tan grande a un hombre como Rogelio Martínez Furé, que extrañamos. Bragaraleta, beberò